Vamos a hablarles rápidamente y a comentarles ese análisis de la tarde, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Hoy, la palabra del día es tregua. Otra vez, tenemos que mirar hacia Israel, hacia Gaza, porque allí cada vez hay más y más señales que apuntan a que se está fraguando una posible tregua en el conflicto. Primero fue Qatar, que este fin de semana su primer ministro dijo que ya estaban trabajando en un acuerdo para liberar a algunos rehenes a cambio de un alto el fuego temporal. Pero eso sí, el primer ministro qatarí dejó claro que ese acuerdo todavía estaba condicionado a cuestiones menores. Hoy Qatar, por cierto, ha dicho que ya estamos en las fases finales de esas negociaciones. Ayer fue Biden, que preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de que se esté cerrando un acuerdo, respondió simplemente creo que sí. Y luego llega la información de AFP, la agencia de noticias, que dice, según dos fuentes, que las negociaciones sobre una tregua incluirían un acuerdo de una pausa en el conflicto durante 5 días, que incluya un alto el fuego, que limitaría las operaciones aéreas de Israel sobre el sur de Gaza, y a cambio Hamas y la yihad islámica tendría que liberar entre 50 y 100 rehenes. Hoy ha hablado el líder de Hamas, ha confirmado que un acuerdo sobre la tregua está cerca. Por eso, ante tanta información sobre una tregua, ante tanta pista que nos está dejando Biden, ante tanta promesa de Qatar, hoy en Negocios Televisión le hemos preguntado directamente a Israel. Hemos hablado con uno de los portavoces del gobierno, con Eylon Levy, y no ha querido mencionar directamente la palabra tregua, aunque sí que ha hablado de pausa en el conflicto. Ha dicho que no habrá pausa en la lucha contra Hamas sin la liberación masiva de los rehenes. Es decir, Israel quiere como condición indispensable que Hamas libere a todos los rehenes. Y dice el portavoz del gobierno israelí que una pausa temporal en el conflicto solo ocurrirá si se liberan a todos los rehenes. Pero eso sí, también ha hablado de la condición para que la guerra totalmente acabe. Ahí no es suficiente la liberación de los rehenes para Israel. El portavoz del gobierno dice que la guerra solo va a terminar si se consigue la destrucción total de Hamas. No temporary pause in the fighting without a massive release of our hostages. That is our demand. We're willing to consider a temporary pause in order to get those hostages out. We're desperate to get our children back. But this war will ultimately end with the total destruction of Hamas. Because on October 7th, Hamas perpetrated the deadliest terror attack in world history after 9/11. They brutally, sadistically murdered 1,200 people, and then they promised to do it again. So this war will end with the return of our hostages and the total destruction of Hamas. That is the only way. Bueno, de ahí lo que se puede leer entre líneas es que en realidad parece haber pocas probabilidades de que Israel acuerde una tregua, porque no parece que Hamas pueda estar por la labor de liberar a todos los rehenes, y muchísimo menos pensar en que podemos estar ya a nada de que acabe la guerra. Más que nada porque Israel tiene un objetivo claro: el conflicto no acaba hasta que Hamas no se termine. Con esto pasamos, por cierto, a otro de los temas del día. Por supuesto, seguimos pendientes de Argentina. Quiero volver a recalcarlo. Argentina, la bolsa argentina, el índice S&P Merval, el de referencia en Argentina, disparado un 20%, 21%, lo están viendo ustedes ahora mismo en pantalla, actualizado. 21% de repunte para el índice argentino. Compañías como YPF disparadas hoy, más de un 36% en los datos que veíamos justo antes. A ver si los compañeros pueden poner la compañía en pantalla para que veamos directamente lo que está subiendo ahora mismo, en tiempo real. Compañía que Milei ha dicho que quiere privatizar. Y eso se está sentando maravillosamente a los mercados financieros argentinos, que por cierto ya saben que, bueno, pues por la parte del peso de su moneda, precisamente pues no ha ido muy bien, al menos el movimiento en la divisa. Pero en los mercados, ojo, porque el movimiento ya está siendo espectacular, de película, de esos que hacen historia. 20% arriba, en este caso, el índice S&P Merval. Enseguida tendremos aquí a Javier Echeverri para poder analizar en detalle lo que está ocurriendo en el mercado argentino. ¿Por qué tanta euforia? ¿Por qué esa subida del 20% en un índice que es el principal de Buenos Aires, de Argentina? Pero ahora hablamos de petróleo. Quedan 5 días para que la OPEP se reúna en Viena, su sede central. Reunión donde, a diferencia de las anteriores, hay mucha expectación, porque ya ha habido alguna que otra información de que la OPEP no va a extender los recortes de producción que llevan meses impuestos, sino que los va a ampliar. Va a reducir todavía más su producción de petróleo, y es que los precios del crudo se han desplomado hasta un 16% desde finales de septiembre. La prima por el riesgo de una escalada en la guerra de Israel ya se ha borrado, y sin embargo es cierto que en los últimos días la volatilidad que se está viviendo en el crudo, en el precio del crudo, es de esas que da miedo. Un día baja un 2, otro sube un 3, otro baja un 4. Ayer nos hablaba de ello Diego Mateos, experto energético. Que hay en el ambiente. Básicamente, al final vamos viendo noticias, el precio lo marca
Pues la oferta y la demanda. Vemos que la oferta de petróleo está reduciendo para mantener precios y se cree que la demanda del petróleo, pues la demanda va a caer porque vemos que la crisis que viene en los próximos meses pues va a hacer que la demanda sea inferior. Entonces, al final, depende de la noticia en qué lado de la balanza caiga, pues hace que suba o baje. Yo creo que esta semana también esto está viendo influenciada esta subida de hoy por la noticia del barco que ha sido secuestrado, el barco israelí en el Mar Rojo, que es un barco que era de propiedad israelí y que lo han secuestrado los yemeníes. Entonces, eso da tensión en la zona, diciendo, bueno, pues como todo el petróleo que pasa por la zona, pues ya puede ser susceptible de ser secuestrado, ¿no? Entonces, cada noticia que sale hace que la balanza caiga para un lado o para otro. Y la verdad es que las caídas son la volatilidad es muy grande, ¿no? Porque son ya, como decías tú, caídas del 4%, subidas del 2%, es decir, a lo que no estamos acostumbrados. Que hay tensión está claro. La pregunta es si esta bajada que llevamos en las últimas semanas va a ser percibida o desapercibida. Realmente va a pasar desapercibida para la OPEP o si van a preferir volver a recortar la producción otra vez más. Pero hoy queríamos preguntarnos, ¿qué va a hacer Rusia? Y hoy realmente, precisamente una fuente cercana al gobierno ruso, le habría dicho a Reuters que es muy probable que Rusia no quiera hacer un nuevo recorte de producción de petróleo. Es decir, que a Rusia le daría igual que el crudo haya retrocedido desde los $100 el barril hasta los 80 o incluso menos en algunos momentos. Literalmente, la fuente ha dicho, no veo ninguna razón para cambiar algo radicalmente. ¿Por qué? Pues tiene toda la pinta de que a Rusia no le interesa económicamente hacer más recortes de producción de petróleo, porque ya gana suficiente. La realidad es que económicamente no se puede decir que les vaya mal ahora mismo a Rusia. De hecho, hay varias cosas que comentar. Por ejemplo, los precios del petróleo y el famoso tope al crudo ruso. Y es que ya se lo explicábamos hace unos días. Financial Times contaba que fuentes de Bruselas revelaban que en el último mes el tope prácticamente no había funcionado casi ninguna vez. Y es que ya sabemos que Moscú ha conseguido utilizar una amplia flota de petroleros en la sombra para que parte de ese petróleo ruso se haya podido comercializar por encima del tope de los $60 el barril. Además, Rusia cada vez gana más y más dinero exportando petróleo, de hecho. Fíjense en la cifra, los ingresos por petróleo y gas de octubre aumentaron un 27,5% respecto al año anterior. Sin embargo, es verdad que la proporción de las ventas de energía en los ingresos del presupuesto federal, que solía exceder el 50% del total de los ingresos presupuestarios, ha bajado de manera drástica. En 2022, la proporción representó el 41,6% de los ingresos presupuestarios totales, mientras que en de enero a septiembre de este año, las ventas de petróleo y gas habían representado el 28,3% de los ingresos totales. Vamos a dejar aquí un momento a parar momentáneamente con este análisis y continuaremos a lo largo de la tarde porque tenemos que ir a la actualidad, tenemos que irnos a Argentina. 20%, 21% ya de repunte